Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar de un tema que es muy común y sin embargo muchas veces no sabemos cómo se llama. Me refiero a cómo construimos el conocimiento, la construcción del conocimiento. Nosotros conocemos desde que nacemos, conocemos de lo que nos enseñan directa o indirectamente, con intención o no, nuestros padres, nuestra familia. Después, cuando llegamos a la escuela, todo el tiempo que estamos en educación básica, luego, si alguien tiene la oportunidad de llegar a educación superior, también sigue conociendo. Bueno, ¿cómo es ese conocimiento? ¿Cómo lo va construyendo? ¿O cómo se le llama a esta construcción del conocimiento? Y este tema quiero mencionarlo porque ha habido personas en la audiencia que me han comentado acerca de su interés por saber algo respecto de esto. ¿Cómo se le llama? Bueno, mira, tiene 3 nombres. Sin embargo, estos 3 nombres, 2 son más o menos lo mismo, pero el otro hay una diferencia. Se le llama gnosiología o también teoría del conocimiento. Gnosiología es una G, una N y una O. Gno viene de gnosis. En griego la palabra gnosis es conocimiento. Gnosiología, logos, logía es estudio, como biología, termina en logía, el estudio de la bios, de la vida. Bueno, pues si dice gnoseología, el estudio de la gnosis, es decir, el estudio del conocimiento. También se le llama, repito, teoría del conocimiento. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, hay otra palabra que muchas veces se suele utilizar indistintamente cuando en realidad no son sinónimos, son sinonímicos. Hay una cierta relación, pero no son exactamente igual. Esta otra palabra es epistemología. Epistemología. Fíjate que termina igual. Logía, o sea, es estudio. Pero luego el principio es diferente. Episteme. Pues fíjate que episteme también está en griego. Y algo curioso, significa lo mismo que gnosis. Es decir, es conocimiento. Sin embargo, aunque los dos son conocimiento, la manera como se entiende y se aplica es diferente. Cada una se mueve de diferente manera. Entonces, por un lado tenemos gnosiología o teoría del conocimiento. Por otro lado, en cambio, tenemos epistemología, así, de manera general, y luego te hablaré de algo que se llama, que es la actual, lo que ahorita se está dando a nivel mundial, se llaman epistemologías decoloniales. Sobre todo, en nuestro caso, en América del Sur, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica y otros lugares del mundo. Bueno, ya llegaremos ahí. Vámonos primero con gnosiología, repito, o teoría del conocimiento. ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, básicamente la gnosiología estudia el conocimiento en sus características generales. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo se va construyendo? ¿Qué limitantes tiene? ¿No? ¿Cómo se aplica? Es decir, estudia el conocimiento de manera general. De manera general. Para ello, tenemos en filosofía, tenemos algo como muy claro, como unos esquemitas que utilizamos en las escuelas para dar clases y que es S y luego una flechita hacia la O. La S significa sujeto y luego la flechita apuntando hacia la O. La O significa objeto. Entonces, el sujeto, flechita apuntando hacia el objeto. ¿Cómo lo podemos explicar, determinar, entender este esquemita? Que el sujeto es el que determina el objeto. Ejemplo, si yo veo algo, yo decido qué es. Yo decido qué es. Y entonces voy a ponerte algo muy sencillo. Yo puedo decir, ¿es esto o es lo otro? ¿Es bonito o es feo?
¿Es útil o no es útil? Le puedo decir por un nombre o indefinido. Es una cosa simplemente, ¿no? Y ahí, digamos, se toma en consideración sobre todo la cuestión cultural. ¿Por qué la cultural? Porque cada sujeto es diferente a otras personas a nivel mundial, de tal manera que quien determina, en este caso, el conocimiento, es la propia subjetividad, ¿no?, de cada ser humano dentro de un contexto histórico, es decir, espacio-temporal. Por otro lado, tenemos otro esquemita, siguiendo este orden de ideas, que ahora lo apuntamos igual, SO. La S, acuérdate que es sujeto, la O es objeto. Pero hay una diferencia. Ahora la flecha no apunta del sujeto hacia el objeto. Ahora es al revés. Del objeto hacia el sujeto. Es decir, la flecha apunta del objeto hacia el sujeto. ¿Qué significa? Que no importa lo que yo piense, mis conocimientos, mi cultura, sino más bien el objeto me dice, metafóricamente hablando, qué es. Y yo hago una aprehensión de él, es decir, aprehensión significa yo lo tomo, lo capturo y lo meto en mi cabeza, pero a partir de lo que el objeto me dice que es. No hago una interpretación. Y a ese conocimiento ya no le llamo subjetivo. Claro, te diste cuenta, es un conocimiento objetivo. Cuando el que determina el conocimiento es el sujeto, se llama conocimiento subjetivo. Subjectos en griego, ¿no? Sujeto, es el sujeto. Pero cuando el objeto determina al sujeto, en el caso del conocimiento, se llama conocimiento objetivo. Vamos a poner un ejemplo, ahora sí, de uno y otro para hacer la comparación. Si yo puedo ver, por ejemplo, una pintura y yo digo, bueno, esta pintura corresponde al periodo, vamos a pensar, barroco. O veo una escultura y digo, esta escultura pertenece al románico. Pero realmente, ¿quién es el que está determinando que eso se llame barroco, se llame románico o se llame así o de otra manera? Es el ser humano. Es un conocimiento totalmente subjetivo, porque somos nosotros los que le damos esas categorías. Si llega una persona de otro país, de otro continente, y ve los mismos objetos, la pintura, la escultura, no va a decir, mira, esto es barroco, este es una escultura románica. No lo diría. ¿Por qué? Porque no es parte de su propia conocimiento, de su propia cultura. ¿Te fijas? Como no es parte de su cultura, no tiene por qué decirlo. A lo mejor diría, pues es una piedra con forma de dragón. Es una pintura muy colorida, muy Pero no utilizaría los términos que nosotros utilizamos, porque eso es muy subjetivo, es de nuestra cultura occidental. ¿Qué sería objetivo? Lo objetivo es más allá de lo que yo pueda pensar. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, necesita sangre, y la sangre que necesita es de un tipo, así le llamemos de una manera en un idioma o en otro, pero es el tipo que necesita, vamos a llamar O positivo, por ejemplo, eso es objetivo. No puede ser que para mí el O negativo sea O positivo, no puede ser. O que otro tipo de sangre sea, no puede ser. Es objetivo. El conocimiento es tal que rebasa al propio sujeto. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo veo un río, yo no puedo decir que eso es una montaña o que es un desierto, porque es un río. Todos sabemos, aunque lo digas de diferente manera, pero estamos hablando de un lugar donde fluye el agua. Es un conocimiento objetivo. Entonces, eso es lo que estudia la gnosiología. Primera, el sujeto, flechita hacia el sujeto, determina el conocimiento. La otra, igual, SO, pero ahora la flechita es al revés. El objeto determina el conocimiento del sujeto. Va más allá de lo que uno pueda pensar o creer o percibir o lo que tú quieras. Por último tenemos otra vez SO, pero ahora la flechita es bidireccional. Es decir, apunta hacia el objeto, pero también apunta hacia el sujeto, o sea, hacia los dos lados. ¿Qué indica eso? Que bueno, el sujeto influye subjetivamente en el conocimiento que va construyendo, por un lado, pero por otro, el objeto también determina
el propio conocimiento del sujeto. Es decir, hay un conocimiento que no nada más se da a partir del sujeto o a partir del objeto, sino que es de ambos, digamos, ambos participan. Bueno, pues a todo esto que te acabo de decir se le llama gnosiología o teoría del conocimiento. Vamos a pensar un ejemplo del último que te acabo de decir para que nos quede un poquito más claro. Si yo, por ejemplo, digo que 2 por 5 son 10, y lo puedo decir en otras lenguas, otras personas lo dicen en otro idioma, pues sí, es algo que yo estoy construyendo subjetivamente acá, pero por otro lado, objetivamente yo no puedo llegar a la conclusión de que 2 por 5 son 11 o 13 o 17.5. O sea, el propio objeto me dice 2 por 5 son 10. Cuando hago la ecuación, cuando hago la multiplicación, me doy cuenta que efectivamente 2 por 5 son 10. O sea, rebasa mi propio conocimiento subjetivo. Hay algo que es más allá, ¿no?, de lo que yo puedo pensar. Bueno, todo esto se llama, repito, gnosiología o teoría del conocimiento. Entonces, ¿cuándo surge este conocimiento? ¿Cómo se desarrolla? Etcétera. Ahora, a diferencia de la gnosiología, que ahí lo podemos ver de manera general y lo aplicamos ¿en dónde? En la familia. ¿Dónde lo podemos ver esta cuestión de la gnosiología? En la cultura. Por ejemplo, en el cine, en el teatro, cuando leo un libro, una novela, un poema. Es decir, la gnosiología se da en todos lados. En todos lados podemos ir construyendo el conocimiento. En cambio, la epistemología, que como te dije al principio, igual, episteme y gnosis significa lo mismo, conocimiento. Pero aquí es de carácter científico. ¿Te fijas la diferencia? Es de carácter científico. Por eso, cuando hablamos de epistemología, podemos hablar de la epistemología del derecho, epistemología de la medicina, epistemología de la historia, epistemología de la pedagogía, de la educación, de lo que quieras. Es decir, aplicamos la construcción del conocimiento a la ciencia. ¿A cuál? La que quieras. Todas las ciencias tienen epistemología. Por ejemplo, hay epistemología de las matemáticas. Hay epistemología en la literatura. No sé, lo que tú quieras, etc. Ahora bien, además de que se aplica la ciencia, digamos, la epistemología parte de un principio. ¿Cuál es? Que el conocimiento es universal y que todos los seres humanos podemos acceder a ese conocimiento porque todos somos Homo sapiens. O, dicho de otra manera, Homo sapiens sapiens. O sea, el ser humano que piensa que está pensando, doble abstracción. Y en ese sentido, la epistemología, pues, tiene la idea, bueno, metafóricamente hablando, utilizando una sinécdoque, es decir, el sujeto por la acción o el sujeto por el objeto. ¿Te acuerdas que hemos visto esto en otro programa? La epistemología nos diría que todos podemos acceder al conocimiento si el conocimiento está acá, el sujeto está acá, sigo el proceso, el procedimiento, los pasos, el método o la metodología, como algunos sostienen, pues llego a la construcción del conocimiento igual, todos igual. Por eso, hace muchos años, te estoy hablando todavía a mediados de los años, perdón, del siglo XX, mediados del siglo XX, todavía y hasta los años 70, 80 del siglo XX, todavía se hablaba de didáctica general, pedagogía general, epistemología general. ¿Qué significa esto? Que la epistemología la podía aplicar en educación, no importaba si lo que estaba yo aprendiendo era inglés, geografía, historia, química, literatura o, no lo sé, educación física. Todos seguían la misma idea, todos seguían la misma línea. Había una pedagogía general, una didáctica general, una epistemología general. ¿Por qué te hablo de la didáctica y de la pedagogía? Bueno, porque la epistemología, que te dije, que es la construcción del conocimiento. Y cuando este conocimiento se lleva a la escuela, ¿cómo se aprende? Esto se le empieza a llamar de alguna manera didáctica, es decir, cómo enseño, y la pedagogía es qué tipo de persona quiero construir o ayudar a construir a partir de cómo construye ese conocimiento.
Pero hay un problema con la epistemología así, general. ¿Cuál es? Pues que los seres humanos no somos exactamente iguales. Somos iguales, sí, en que tenemos la misma dignidad, el mismo valor, todo lo que tú me digas, perfecto. Pero no somos iguales porque, mira, hay unos que son ricos y otros son pobres. Hay unos que tienen mucha facilidad, tienen acceso a estudios universitarios aquí en México y fuera del país, en el extranjero, digamos. Y hay otros que no tienen más que primaria en su comunidad. Y para ir a la secundaria tienen que ir a una telesecundaria que está a lo mejor a 4 o 5 horas de su comunidad. Hay gente que vive también en lugares donde pues carecen hasta de lo más sencillo que es, digo, para poder sobrevivir, que es el alimento. Entonces, te fijas, ya no es igual. Entonces, a partir de estas diferencias históricas, sociales, económicas, etcétera, pues surge algo a nivel mundial, sobre todo en nuestro país, en nuestro continente, perdón, es decir, en lo que es Latinoamérica, de México hacia abajo, que se le llaman epistemologías decoloniales o epistemología decolonial en singular. Acuérdate que el singular también pluraliza. Es como cuando digo el europeo, el americano, el mexicano. Cuando digo el mexicano, ¿de cuál hablo? ¿De Juan, de Pedro, de Gonzalo, de Saúl? No, hablo de todos los mexicanos. Y sin embargo utilicé un artículo en singular, el, porque el singular pluraliza. El mexicano, estoy hablando todos los mexicanos. Bueno, entonces cuando decimos las epistemologías o la epistemología, en este caso en singular, también estamos, digamos, de alguna manera generalizando. Bueno, se le llama decolonial. ¿Qué significa decolonial? Pues vamos por partes. De, le quitamos la S, sería des. Es un apócope, es decir, apócope es cuando tengo una palabra, le quito un pedacito y me quedo nada más con el principio, como refrigerador, ¿te acuerdas? ¿No? Refri es apócope de refrigerador. Policía, poli es apócope de policía. Compadre, compa es apócope de compadre. Bueno, pues de es apócope de des. Des. ¿Y qué significa des? Griego pasa al latín y llega al castellano o español. Significa quitar. Y al quitar se queda sin, o sea, ya no tiene. Es ausencia, como cuando dices desayuno, quitar el ayuno, porque ya desayunaste, entonces ya comiste, ya no estás en ayunas. Es desayuno, quitar el ayuno. Bueno, pues cuando dices decolonial, significa descolonial, quitarlo colonial. Ahora, ¿qué es colonial? Es una forma, digamos, retórica de referirse al colonialismo que sufrieron los pueblos en nuestro continente y otros continentes más por parte de las potencias, los imperios de ese momento, los grandes reinos de Europa, ya sea España, Portugal, Holanda, etc. Y entonces llegaban y pues colonizaban las tierras que ya estaban habitadas por otros pueblos. Y entonces sufrían una serie de cambios estos pueblos. Pues se vieron modificados en su religión, en su idioma, en sus costumbres, en sus tradiciones, etc. Y aunque sí pervivieron las que tenían originalmente, sufrieron alguna transformación. Bueno, entonces, esta epistemología decolonial lo que busca es poner sobre como suele decirse, sobre la mesa para que todos observen que hay una serie de diferencias, de rasgos que nos hace imposible acceder al conocimiento tal y como acceden niños, por ejemplo, vamos a pensar en Suecia, ¿no? O, no lo sé, en Alemania o en Japón, por decirte un ejemplo. En Finlandia, ¿a qué me refiero? Bueno, que cuando se aplica, vamos a pensar en esto, cuando se aplican exámenes generalizados a nivel mundial, pues resulta que México ocupa los últimos lugares en lectura, en escritura, en conocimiento matemático. Sí, pero nos están comparando con niños de Suecia. Ahorita ya no, pero antes lo hacían.
con niños de Alemania, con niños de Finlandia, con niños de Dinamarca, y dices de Inglaterra, bueno, el Reino Unido. Entonces dices, no, perdón, no es lo mismo. Nuestros niños no tienen en la misma condición de vida, oportunidades, etcétera, que tienen aquellos niños. De tal manera que entonces el conocimiento no se construye igual. ¿Te fijas? ¿De qué depende? Dice la epistemología decolonial. De la edad. No conocemos igual, depende de la edad que tengamos. Del género. Y cuando digo de género, no me refiero nada más al sexo, sino me refiero desde esta corriente ideológica que sostiene que hay diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Qué más? Bueno, pues también en las costumbres, ¿no? Las costumbres, la comunidad, etc. De tal manera que entonces ellos proponen algo que se llama la altersofía. ¿Qué es la altersofía? Alter en griego es otro. Pasa al latín. Alter en latín, pero viene del griego, es otro. Bien. Sofía, sofos, sofía en griego es sabiduría. Es decir, hay otra sabiduría. De tal manera que entonces en esta epistemología decolonial se valoran, se rescatan, se dignifican conocimientos ancestrales. Por ejemplo, la herbolaria, conocimientos de nuestros antepasados en cosas de historia, de cultura, de astronomía, de lo que quieras, de literatura, etc. Hay otras formas de aprender. Y entonces también proponen otra cosa que se llama interseccionalidad. Es decir, como te decía hace un momento, no podemos creer que nada más es sujeto-objeto quien determina quién. No, hay que ver la edad, por ejemplo, las costumbres de cada pueblo. ¿Cuántos de nuestros niños o nosotros mismos crecimos escuchando cuentos, leyendas, alguna narración que nos contó papá, mamá, el abuelito, la bisabuelita, alguien de la familia? Esa es una forma de construir el conocimiento, ¿no? Las tradiciones, las leyendas. ¿Cuántas veces hemos asistido a festivales o festividades, ¿no?, populares del barrio, ¿no?, de nuestra ciudad? Por ejemplo, aquí en Santiago de Querétaro, por decir un ejemplo, pero cada ciudad de nuestro país o de otros países. Bueno, pues todo eso es conocimiento. ¿Cómo lo vamos construyendo? Esta interseccionalidad y esta altersofía nos permite comprender que la epistemología no es solamente científica. ¿Te acuerdas que te dije que la epistemología tradicional dice que es científica? Esta dice, no necesariamente científica. Otra, no es universal. ¿Por qué? Porque el conocimiento depende de cada pueblo, de cada persona, de cada época, de cada cultura, de cada tiempo, de cada espacio. Y todo esto va a modificar entonces en cómo construimos el conocimiento. Y entonces nos va a permitir que cuando se hagan exámenes, por ejemplo, a nivel mundial, no nos comparen, por ejemplo, con países que tienen un nivel de desarrollo mucho más alto, pero tienen oportunidades también económicas, de alimentación, diferentes a las nuestras. Pero también nosotros no podemos exigirle a ciertas comunidades indígenas, por ejemplo, que tengan el conocimiento exactamente igual como lo tienen en una ciudad, porque ellos también quieren rescatar en un momento dado sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, que es tan respetable como el castellano, el inglés, el ruso o el alemán. Es lengua, lo que ellos hablan es una lengua o un idioma. Pues todo eso nos permite la epistemología decolonial. Entonces, te fijas, por un lado, la epistemología general decía, todo eso es científico y se va aplicado a las ciencias. En cambio, la epistemología decolonial te dice, no necesariamente es científico, hay que ver otras cosas y las particularidades de cada región, de cada pueblo, de cada comunidad, etc. Con esto podemos diferenciar estos como dos entes. Por un lado, la gnosiología o teoría del conocimiento, que es algo general, como te dije al principio, sujeto-objeto, quién determina quién, sin ver el tiempo, el espacio, la circunstancia, la historia, la cultura, gnosiología. En cambio, la epistemología, como una primer parte, es científica, epistemología de la ciencia que quieras.
Pero luego partimos a que no todo se aprende igual. Entonces ahí pasamos a epistemología decolonial. Entonces tenemos estas dos formas de aprender, gnosiología y epistemología. Y dentro de la epistemología, una, si quieres llamarle subclase, por llamarle de alguna manera, que sería la epistemología decolonial. Bueno, pues espero que esto haya sido de utilidad, que cuando vayas a la escuela o si tienes hijos o hermanos y que les pregunten ¿qué es eso de epistemología? Pues es cómo construimos el conocimiento, pero que no lo vayan a confundir con gnosiología. Y recuerda que, aprovechando del tema que estamos hablando el día de hoy, si quieres conocer más cosas, una forma de hacerlo es que vayas a YouTube y pongas la palabra en punto RTQ y te van a aparecer muchísimos programas. Tenemos poco más de 2 años con este programa y eso hace que haya muchos programas que tú puedas ver, consultar y si es de tu agrado y lo crees así conveniente, compartir con otras personas, invitarlos para que vean estos programas. Y bueno, pues ahora yo espero que este conocimiento que tú ya tienes el día de hoy lo puedas ubicar. ¿Dónde queda? Y si lo consultas después en YouTube, ¿es gnosiología o es epistemología? ¿O entra en la epistemología decolonial? Claro, te vas a dar cuenta, no va a ser siempre igual, pero tú podrás darte cuenta a partir de esto que hemos hablado el día de hoy. No me queda más que agradecerte, esperarte en una siguiente emisión de La Palabra en Punto, por supuesto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Hasta entonces.